Cristina, hicieron lo imposible para que no llegaran a la etapa del juicio, y bueno, y se llegó. Pero está que es tan inaceptable. Lo que pasa es que este año tenemos récord de juicio, ¿no? Es decir, la resistencia que ha habido en estos 6 años fue impresionante, pero se va quebrando, y además se va quebrando también por la presión internacional, porque esta conducta del gobierno argentino la jerarquiza. Y yo creo, sinceramente, y lo puedo decir, que es esta presión internacional es lo que lo llevó al presidente de la Corte a decir: esta política no hay paso atrás, no hay vuelta atrás, vamos a seguir con todo. Y digo esto, que es una definición, porque en otro sentido no cumplió su función como presidente de la Corte en el diagnóstico de por qué vamos tan lento. Como otros jueces dijeron que era por presupuesto, por falta de personal, donde todos los que estamos en el Poder Judicial, como lo dijeron Félix y como lo dijo Martín, sabemos que no es. Hubo decisión política en muchos lugares de no avanzar. Y por eso el juicio que todavía están esperando. Decisión política, cómo se armaron las causas, para hacer un hilvanado y esperar la posibilidad que la cuestión en Argentina se modificara y cambiara para, bueno, hasta acá llegamos y volvemos para atrás, por eso sale la amnistía, por eso la Iglesia, cómplice de la jerarquía en aquel entonces, ahora viene y plantea el mismo camino, ¿no? Una Iglesia que le quitó la posibilidad de dar misa a los sacerdotes para permitir su secuestro, como fue el caso de Iorio y Félix, pero que no le prohibió a los curas ya sentenciados y abusadores como Grassi hacer lo mismo, ¿no? Por mucho tiempo a Monguerni no le prohibió el tema de oficiar misa, ¿no? Digamos, esa complejidad política nos demuestra el sentido de la desinformación. Entonces, la necesidad de avanzar en la publicación de esto tiene que ver con ganar también esa victoria. Y por eso también tiene que ver la ley de medios, ¿no? Una ley de medios que pasó exactamente lo mismo, de los medios que trabajaron por el poder, que costó sancionarla y aún hoy cuesta muchísimo implementarla, porque son los poderes. Porque la ley de medios, si bien hubo una resistencia increíble de los sindicatos del sector, de las radios comunitarias y todo, jamás esa fuerza acumulada hubiera permitido avanzar con la ley si no hubo la voluntad política que tuvo la presidenta Cristina Fernández de decir: vamos adelante y vamos con todo. Entonces, yo creo que como reflexión de esto quiero dejar que tenemos que construir organización, tenemos que construir conciencia, tenemos que construir cuadros jurídicos, tenemos que construir fuerzas para profundizar y para que estas cosas, a la corta o a la larga, desatar ese camino. Yo creo que el convenio con el Inca, por más que no se pasen las imágenes, va a dejar, quieran o no, testimonios, elementos, digamos, que así como la documentación secuestrada por Greenwood permitió que se conozca la verdad de la deuda externa, bueno, en esto, así como vimos hoy parte de los testimonios, podamos verlo en otros lugares y lo que hubiera sido ideal que no se hizo hoy se puede hacer. Y como reflexión de la justicia, ya que estamos en un ámbito de la justicia, tenemos que ver la responsabilidad que le cabe a la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema no ha hecho nada para cumplir la función de democratizar el Poder Judicial, no solo por el Congreso. El Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, cambió la Corte y puso una Corte independiente. Si la Corte es la cabeza del Poder, le cabía a esa Corte hacer la depuración interna del Poder Judicial, ser cabeza en la
en las políticas centrales para democratizar ese poder judicial y sacar de ese poder aquellos que son representantes del brazo armado, del pensamiento de la dictadura o del corazón económico de esa, que generó esa dictadura, que generó lo más terrible, que fue el genocidio social en los años 90, donde no había un brazo armado, pero generó muchas más víctimas. Ese brazo blanco del hambre, muchas más víctimas que la que generó la violencia de la dictadura del terrorismo de Estado. Y es hoy que sigue tapando, porque habla de la inseguridad y tapa la historia de un chico que ha muerto por el tema de los glifosatos, que tuvo una agonía tremenda y no ha salido en ninguno de los medios, en ninguno de los grandes medios estamos hablando, ¿no? En ninguno de los grandes medios le dio difusión a esta cuestión. Esos medios que representan ese poder, que no difunde los juicios, que no difunde la noticia que no le interesa. Entonces, yo creo que de la justicia, vuelvo a decir, la Corte le cabe. El gobierno hizo lo que quería hacer y desgraciadamente en todos los casos de los juicios contra los malos jueces, jamás la voz de la justicia tuvo un rol fundamental. Ni siquiera un rol secundario, sino todo lo contrario. Oficiaron en todos los casos como defensores, como un club de salvataje, una asociación de salvataje de jueces para salvarlo a quien tuvieran, es decir, hasta donde tuvieran que ver. Y esa es la realidad que vamos a encontrar. La encontramos en la facultad, la encontramos en la justicia, la encontramos en el ámbito de la profesión. Yo recuerdo cuando el Banco Mundial imponía en los 90 el modelo de justicia, decía que había que reformar los códigos de fondo, que había que reformar la estructura de funcionamiento del Poder Judicial y que había que reformar la enseñanza del derecho. ¿Para qué? Para que esa ideología neoliberal quedara plasmada como un deber ser ficticio de las aspiraciones que tenía el pueblo argentino, pero que no eran esas aspiraciones, sino que los que debían dominar al pueblo argentino, ¿no? Hoy creo que tenemos que hacer lo contrario. Y como es el lugar que anida las ideas más retrógradas de la sociedad, como bien decía Sergio, como decía Martín, también lo decía Félix, yo creo que tenemos una batalla grande adentro del Poder Judicial. No solo garantizar con el conjunto del pueblo que estos juicios sigan adelante y que se conozca la realidad de esto, sino fundamentalmente transformar esa justicia para que los jueces se parezcan a los jueces, o más aún, que se parezcan a los pueblos, ¿no? Y si los jueces se parecen a nuestro pueblo, creo que vamos a tener más sensibilidad, vamos a tener muchas más cosas, ¿no? Perón decía ya por el 46 que los jueces, más importante que el conocimiento del derecho, y no es que no sea importante, tenían que tener corazón, porque había muchas situaciones que no se resolvían con la letra fría de la ley, sino se resolvían con el corazón. Y será por eso que la imagen de la justicia justicialista, de la justicia del peronismo, era una figura con los ojos sin vendas. Está en los billetes todavía de 1 o 2 pesos de aquel entonces, aparece. ¿Por qué? Porque es mentira que somos todos iguales ante la ley. La justicia siempre hace diferencia. Y en toda esta última década hizo diferencia a favor de los poderosos. Y la justicia debe servir para garantizar los derechos individuales y sociales de todos los argentinos. Y para eso debe ver a la cara a los que vienen para saber con el corazón dónde está la verdad y fallar en consecuencia. Así que yo digo esto, pero abono todo lo que se dijo acá, que me parece que profundísimo, y los felicito a los compañeros de Norberto Centeno
por esta iniciativa que me pareció a mí bastante original, bastante creativa y bueno, espero que como a nosotros les haya gustado todo lo que tuvieron.